Hola, bienvenido a este espacio tuyo, Rifades. Hoy vamos a estar hablando con alguien que se dedica a la creatividad. Me refiero a Humberto Acevedo Cortés. Él nació en San Salvador, El Salvador, el 28 de marzo de 1956. Llegó exiliado a México en 1981 y desde el año 2000 es naturalizado mexicano. Humberto es poeta, editor y maestro de literatura, básicamente, y es fundador de la Orquídea Errante Editores, una editorial de la que vamos a platicar ahorita. Ha publicado 3 libros, como El invierno de la luna, editado por Editorial Fragua, en 1985, y ha colaborado en 3 poemarios colectivos, entre los que destaca Continuemos, Pue. Un poemario en contra de la intervención estadounidense en Centroamérica, editado por Editorial San Popo de Mayo en 1983, o sea, 2 años después de que llegó aquí a México. Humberto ha colaborado en varias revistas de arte y cultura aquí en México y también ha sido editor de aproximadamente 32 libros, nada más. Actualmente, Humberto trabaja como director en la Orquídea Errante Editores, es coordinador del proyecto de literatura, arte, historia, poesía y filosofía Zorra de Papel y escribe un libro de poemas titulado En el silencio hago cosas. Él es Humberto, yo soy Everest y tú estás aquí en Rifades. Te doy la bienvenida, Creative, a esta emisión totalmente tuya. ¿Qué onda, Humberto? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Everett, por la invitación. Gusto de verte de nuevo. Igual. Y hoy, pues, la idea es que platiquemos un montón sobre varias cosas. Básicamente sobre creatividad, que es el tema de este podcast. Y en particular me interesa ir viendo cómo has ido tejiendo algunas áreas de tu vida. Algunas que ya están aquí en la semblanza que leí, y otras que no están, pero que sí conozco y valdría la pena ir explorando. Lo primero es, acá en la semblanza dice que tú llegaste a México como exiliado. ¿Podrías resumirnos un poquito la historia de cómo fue eso, por qué sucedió así? Claro. Bueno, mira, pues yo nací en una época en donde el mundo estaba cambiando. Uh-huh. París del 68, México del 68, las dictaduras latinoamericanas muy fuertes en Argentina, en Brasil, en El Salvador. ¿En El Salvador quién estaba? Perdóname. En El Salvador estaba un presidente que se llamaba Alfonso Hernández. Ok. ¿Y con él te tocó tu niñez? Con varios. Ok. Fueron varios, porque haz de cuenta que eran juntas militares que se iban alternando y dependiendo las coyunturas. Pero el que más me recuerdo le decían Tapón, por cierto, de apellido, porque era muy chiquito. Ok. Chiquito y pelón. Entonces le decían Tapón. Y bueno, yo pertenezco a esa generación de las revueltas Uh-huh. de los años 60. El mundo, te digo, estaba en un cambio importantísimo y nosotros nos vimos, digamos, sumergidos uh-huh. en esa ola social uh-huh. de esa época, ¿no? Uh-huh. Éramos muy jóvenes. ¿Qué edad tenías? No sé, mira, yo comencé todo esto a los 15 años. Ok. En la secundaria. Estabas bien chavitos, sí. Estábamos muy pequeños, éramos muy jovencitos. Uh-huh. Primero fuimos hippies también, uh-huh. porque nos dejamos crecer el pelo largo, la ropa un poquito extravagante. Y luego empezó esta idea de la filosofía marxista-leninista, uh-huh. que permeó mucho a la sociedad de esa época. Esta propuesta de
el hombre nuevo, las libertades, es decir, una gran cantidad de ideales, ¿no?, que se proponían en ese momento, porque era una sociedad muy, muy autoritaria. Yo estaba pensando en conservadora, pero creo que es mejor. Ajá, autoritaria. Sí, porque el autoritarismo y el conservadurismo, digamos que es lo mismo, ¿no? ¿Eso lo vivías en tu familia también? No, fíjate que no, curiosamente no, porque mi padre era un gran lector y mi madre también. Leían mucha literatura, mucha poesía. De hecho, yo creo que empecé a escribir por la afición de mis padres. Desde muy pequeño nos pusieron en contacto con los poetas, con la poesía, con los poemas, como fue algo muy familiar. Y por otra parte, pues no tenía tele, ¿no? Eso es importante. No había tele. Había que entretenerse de otra forma, ¿no? Exactamente, y uno de los entretenimientos que me acuerdo yo cuando era joven, pues era la lectura. Era lo más natural, ¿no? No había smartphone, estos equipos inteligentes que ahora hay, ¿no? Y que de repente tú les hablas, le dices, a ver, dime, ¿dónde queda, cuál es la capital de Croacia? Y ya te contestan, ¿no? No había nada de eso. Pura enciclopedia. Si querías saber dónde estaba la lectura, Claro. Y memoria, memorizarse muchos datos, información, nombres, conceptos, ideas. Entonces, la exigencia intelectual era más. Sí, totalmente. Y ahora que tú hablas de la creatividad también, sí. Era más exigente, ¿no? Esa propuesta de vida en ese entonces. Había que ser un buen lector, habría que ser inteligente, había que ser creativo. Oye, ¿la creatividad estaba entonces también relacionada con tu postura política? Es decir, ¿la creatividad era una manifestación más de la praxis, del ideal político? ¿O podía estar dividido, al menos como tú lo estabas viviendo en ese tiempo? Sí, yo creo que estaba un poquito aparte, porque bueno, yo siempre he creído que la creatividad es una facultad del ser humano, es algo inherente al ser humano, ¿no? Como para innovar, crear, responder, actuar, ¿no? Y evidentemente pues está inmersa la creatividad en el quehacer político. Claro. ¿No? Evidentemente. Pero en el caso de mi trabajo poético, yo siempre lo deslindé. Ah, ok. Hasta la fecha. Te lo preguntaba porque también en ese tiempo tuvo lugar esto que se le llamó el cine militante y en general el arte militante, ¿no? El arte militante. Que era como una forma de ver la expresión artística como parte de el deber ser. De una causa. Exacto, de la izquierda, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, a lo mejor pensé que tú te habías inscrito por esa línea al inicio. Okay. No. Incluso fui muy criticado junto a otros compañeros, porque pues nosotros leíamos a Baudelaire, a Rimbaud, a Octavio Paz, y esos eran poetas burgueses prohibidos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos que leer a Roque Dalton, a Galeano, personajes así. Sí, o sea, su idea de la comunidad no estaba tan presente en esos primeros que dijiste. Exactamente, ¿no? Pero siempre a mí se me hizo que el trabajo creativo, el trabajo poético propiamente, yo estuve muy cercano más a esta postura filosófica de Hölderlin. ¿En qué sentido? Explícanos tantito, por favor. La poesía es el oficio más inocente del mundo. ¿En qué sentido inocente? En ese sentido, de la inocencia. Ok. Incluso Hölderlin, decía que el hombre eligió esta tierra no por sus recursos naturales, sino por su belleza. Eligió este mundo como su casa. Está padre. Ajá. ¿Verdad? No porque hubiera ríos y mares, no, porque era bello. Entonces, esa idea, la estética antes que la función, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención esa postura poética, claro. Esa manera de ver el trabajo poético. Por supuesto, nunca descalifiqué, ¿no?, el compromiso militante de los que así quisieran hacer poesía, ¿no? A mí no me nacía. Claro, ok. Pero entonces, ¿qué te trajo a México como exiliado si tus posturas estéticas y artísticas no eran exactamente de izquierda?
Claro, lo que pasa es que, mira, aquí vamos a decir una cosa que es bien importante. Muchos de nosotros jóvenes teníamos una gran vocación social de servicio. Más que ser como políticos profesionales, siempre fuimos, te digo, nos involucramos en esta ola de cambios en el mundo. Y pasó en París y pasó en México, Claro. Y muchos jóvenes parisinos que se involucraron con el maoísmo, con el trotskismo, les gustaba Led Zeppelin y Ryan Heep, es decir, no había esta postura en términos de arte radical de separar, ¿no? Ahora nada más voy a escuchar ¿cómo se llama? A Víctor Jara, que también a mí me gusta. Claro. Por supuesto, ¿no? Pero en este caso yo más bien pienso que el trabajo artístico, muchos de nosotros lo separamos, porque mira, yo siempre he creído en la necesidad de una participación política. Me parece importante que las personas participen en las transformaciones sociales, ¿no? Pero para convencer a un electorado, a un grupo social, a una sociedad, ¿no?, de un cambio, de una transformación, pues está la propaganda, está el ensayo, está la narrativa, está el discurso político. Pero la poesía no tiene esa capacidad, por ejemplo. No tiene esa naturaleza. Okay. Por lo menos yo así lo entiendo. Otras personas lo entienden de otra manera. Silvio Rodríguez ha de pensar distinto. Por ejemplo, Silvio Rodríguez piensa distinto, por ejemplo. Pero a mí me parece, en términos así efectivos de convencer, un discurso, un ensayo. Digo, pensé, que acaba de fallecer Pablo Milanés. Pablo Milanés. Que toda su primera producción musical, al menos me salió la otra vez sin querer, unos días antes de que supiera de su muerte, de que se hiciera pública. Me salieron rolas de un disco naranja, que no me acuerdo cómo se llama, algo de Cantos del Pueblo, algo así se llama. El libro, y son varios poemas de José Martí musicalizados por él. Sí. Entonces, pues me estaba acordando de Pablo Milanés previo a Yo no te pido, y esas rolas más románticas, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, sí, o sea, creo que te tocó estar en ese momento de posturas políticas y de sueños de transformación mundial que me atrevo a decir, que hoy los jóvenes ya no abrazan, ¿no? O sea, ya no existen esos ideales porque no existe esta dicotomía entre el comunismo y el libre mercado, ¿no? O sea, creo que eso ya quedó atrás, al parecer, esa lucha política. No tanto, a pesar de que hay equipos inteligentes, ¿no? Quizás a veces hasta más que lo ocupan, tal vez, ¿no? Puede ser. Ajá. Entonces, pero hay un gran sector de jóvenes, yo me doy cuenta en las universidades, en la UACM, en la propia UNAM, jóvenes que realmente están en esta postura siempre como de rebeldía. Sí, bien, claro. Cambio, de transformación, de lucha. Sí. Incluso he platicado con algunos jóvenes, la vez pasada tuve una oportunidad, no la vez pasada, hace como 2 años, de hablar con unos jóvenes de la UACM que me decían que ellos se identificaban mucho con el comunismo. Ya. Sí. Me llamaba mucho la atención eso, ¿verdad? Sí. Porque el comunismo como ideología, para mi punto de vista, ahora deja mucho que desear por todo lo que conocemos ya, ¿no? Sí, tiene unos kilómetros medio averiados, ¿no? Pero sí, me parece que también ha habido una reivindicación, ha habido una vuelta al marxismo, por ejemplo, de poblaciones juveniles alrededor del mundo. ¿Cómo no? Pero me parece que, esta sed o esta urgencia que se tenía en los años 60, 70 de crear un cambio político a través de la radicalización, del discurso artístico, político, comunitario, hoy ya creo que no se ve tanto, ¿no? O sea, No. Sí, yo, por ejemplo, te puedo decir de que cuando éramos jóvenes en los años 70, pues éramos intensamente viscerales, ¿verdad? Fuertemente viscerales. Aparte que estábamos haciendo una ruptura generacional. Claro. Fíjate.
porque también dejarse el pelo largo en ese entonces, quitarse los calcetines, por ejemplo, fue un gran escándalo. Claro, tal vez como lo es hoy estar perreando y que te guste el reggaetón y no Led Zeppelin, ¿no? Exactamente. Oye, Humberto, ¿y cómo recuerdas los últimos momentos en El Salvador y los primeros acá en México? ¿Cómo fue esa transición para ti? Pues muy triste. La parte de cuando salgo de El Salvador, que llego al aeropuerto de San Salvador, pues sí me invade una profunda tristeza, evidentemente, una nostalgia, sentimientos encontrados, pues, porque por una parte estoy salvando mi vida. Uh-huh. En El Salvador se acabaron los espacios para mí. Uh-huh. Entonces, por una parte hay un alivio porque estoy poniendo a salvo mi vida, pero por otra parte también hay una gran tristeza y un gran dolor porque estás dejando ¿Qué edad tenías? Tenía 24 años. Uy. 24 ¿Tus papás estaban vivos? Estaban vivos, mis padres, sí. Exactamente. Entonces, pasa ese proceso bastante contrastante, ¿no? Uh-huh. Pero igual me pasó a mí una cosa bien importante. Cuando yo llego a México, bueno, yo conocí un México diferente al de ahora, ¿eh? Sí, el 81 estaba leyendo. 81, sí. ¿No? La gente... Yo no había nacido. No habías nacido. Imagínate. Era muy diferente entonces. Sí. Pobre México. Sí. Yo no había nacido. No, sí, claro. Priista. Bueno, sí, había un priismo muy aplastante. Al interior y bien buena onda al exterior, ¿no? Sí. Que traía a refugiados de... Exactamente, imagínate, José López Portillo uh-huh. y Mitterrand uh-huh. firman los acuerdos para darle al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional la categoría de beligerancia, para okay. que en el mundo los reciban los gobiernos oficiales. Uh-huh. José López Portillo, imagínate. Firma un documento de esa naturaleza, lo cual hace que rompan relaciones El Salvador por ese motivo, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Ese movimiento era del Salvador, era el movimiento armado del Salvador. Ah, bueno, sí, era digo, para contextualizar un poco aquí a la banda. Sí, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, digamos que era la organización guerrillera de ese entonces, ¿no? Okay. De El Salvador. Y José López Portillo y Mitterrand, ¿no? Uh-huh. firman un acuerdo donde le dan un reconocimiento de beligerancia, lo que lo elevan a una categoría diplomática de alto grado, en el cual pues los gobiernos del mundo lo reciben como si fueran organismos oficiales. Está interesante, nada más si me permites hacer la aclaración para quien no está al tanto de estas ondas históricas. Mitterrand era el presidente de Francia y lo que está diciéndonos Humberto es que ese acuerdo, esa firma, lo que significó fue que ese movimiento armado, como era visto en El Salvador, y lo mismo pasó con otros movimientos armados en diferentes países de Latinoamérica, simplemente eran tratados como guerrillas nimias, ahí unos cuantos que se habían armado, ¿no? Pero que no pasaba a mayor. Mientras que esta firma entonces decía, no, realmente es un movimiento armado, reconocido. Exacto, reconocido oficialmente a nivel mundial. Así es. Como una resistencia contra las injusticias que está habiendo al interior del país. Entonces imagínate la afrenta para los presidentes militares, la mayoría de esos países, ¿no? Claro. Es una mentada de madre, pues, diplomáticamente hablando. Así es. Y bueno, yo cuando vengo a México, es un cambio verdaderamente impresionante, radical, ¿verdad? Porque imagínate, yo en El Salvador escuchaba a Silvio Rodríguez debajo de la cama y bajito el volumen, porque si me agarraban con un cassette, bueno, para los que no saben lo que es el cassette, sí, claro, se los explico, es la prehistoria de del MP3. Pero si me agarraban a mí con un disco o un CD, perdón, no, un cassette de Silvio Rodríguez, pues iba preso. Estaba prohibido escuchar a Silvio Rodríguez. Y vengo a México y en la Alameda,
En ese entonces había una gran cantidad de libreros que vendían a Lenin, a Marx, a Engel, música cubana, póster del Che, de Fidel. Entonces te deslumbras verdaderamente porque dices, no, pues sí es cierto, México es comunista, como dicen en El Salvador, ¿no? Es un país comunista. Así se veía. Bueno, allá. Exactamente. Una de las causas por las cuales el presidente de ese entonces en turno rompe con el México es porque lo tipifica como un país comunista. Bueno, es que el PRI pertenece a la Liga Internacional Socialista. Sí, también. Entonces, bueno, aparte, sí. Es miembro de la Internacional Socialista. Al menos teóricamente, ¿no? Tenían razón. Sí, teóricamente sí. Exactamente. Ya en la práctica era otro pedo. Sí. Y era interesante, pues, ¿verdad? Porque era como una forma de una realidad, mejor dicho, muy también contrastante, porque por un lado estaban estas libertades, ¿no? No, aquí puedes leer a Marx y a Lenin en el parque. Y discutirlo en la universidad, en la UNAM, claro. Eso. Pero por otra parte también estaba el voto corporativo, donde la gente en las elecciones iba a votar a la CTM, a Pemex, y eran controlados. Para quien no lo sabe, todos los sindicatos y todas estas empresas públicas grandes, allí tenían sus casillas y ahí tenía que ir a votar las personas que eran parte de agremiados de esos sindicatos, y pues ya sabíamos por quién tenían que votar, y si no, perdían su chamba, ¿no? Exactamente, era el voto corporativo, ¿no? Ya. Y era realmente, yo me acuerdo que el día de las elecciones, todo el mundo se emborrachaba y hacía fiesta y era una onda familiar, casi nadie votaba, pues. Nada más un sector sindicalizado eran los que eran llamados a votar. Porque tenían que hacerlo. Porque lo tenían que hacer, sí, un poquito obligados, ¿no? Pero la mayor parte, pues, no. Y en ese momento tú llegas a México y luego te empiezas a conectar con la banda artística, ¿o cómo estuvo? ¿A dónde llegaste? ¿A casa de alguien? ¿Estuviste en un albergue? ¿Cómo fue el asunto? No, fíjate, la primera residencia que yo tengo es en el Hotel Ontario, en la calle del centro de esta, ¿cómo se llama? Calle, ahorita te digo, Uruguay y 5 de febrero. Ok. Era un hotel de gobernación. Ahí llegábamos. Perdón, ahí estábamos los exiliados de muchos países, de Colombia, de El Salvador. Incluso habían cubanos también, por cierto. Y entonces llegué allí y luego me empecé a contactar con la gente de México, ¿no? Conocí a Jorge Pantoja, el inventor del Tianguis del Chopo, por ejemplo, que en ese entonces él trabajaba en el Museo del Chopo y tenía una editorial que se llamaba Marginalia. La directora era Ángeles Mastreta. Mira. ¿No? Entonces ella nos recibió a través de un amigo, Donald Paz, que es un actor y titiritero salvadoreño también. Él es, digamos, uno de los personajes muy importantes en la cultura salvadoreña y llegó antes que yo. Entonces, él había abierto ya todo el espacio. Bien. Entonces te permitió su red. Sí, él fue, digamos, el pionero, el que abrió un espacio para muchos artistas, intelectuales, salvadoreños, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegamos al Chopo y ahí fue como nuestro cuartel. Y ahí empezaste a publicar. Y luego, posteriormente, las publicaciones se dieron cuando yo me contacté con el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México, que recién se había convertido en PSUM, porque antes era el Partido Comunista Mexicano. Entonces, a partir de la reforma electoral de Jesús Reyes Heroles, de ese entonces, ¿verdad? Ya se le dio registro al Partido Comunista, pero como Partido Socialista Unificado de México. Que por cierto, fíjate qué interesante esto que voy a decir, una de las personas que me apoyó mucho en ese entonces era el secretario de Finanzas del Partido Comunista Mexicano, José Wandelberg. ¡Ándale! Ahorita que está todo este rollo del INE y demás. Él era... Digo, quien no le sabe, ahí hay que echarle una búsqueda en Google a este
personaje de la democracia en México. De la política mexicana. Sí. Tiene muchísimos años, pero que en esa época académico era también. También académico muy reconocido. Y él fue uno de los que me dio dinero para que hiciera las primeras publicaciones. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te apoyó? Me dio dinero, sí. Te digo que era el secretario de Finanzas, entonces yo establecí relación con él y con otros más, Arnoldo, se me olvidó su nombre, y otros, que ahora también están en diferentes, uno está en el Movimiento Naranja, otro está en el PRD, otros siguen en la política. Oye, y esas primeras publicaciones que salieron de la lana del partido, sí, ¿llevaban el sello del partido o las pudiste hacer como por aparte? No, fíjate que no, hasta eso que eran muy flexibles porque ellos no nos pedían. Nosotros sí les dábamos. En el colofón les dábamos ahí su crédito. Ok. ¿No? Y en la página legal también. ¿No? Les dábamos su crédito. ¿No? Pero nunca nos exigieron, fíjate, que oigan, pongan que es del Partido Socialista Unificado de México. Y entonces nos dieron esa libertad, ¿no? Para que nosotros hiciéramos publicaciones de poetas centroamericanos que tocaran el tema contra la intervención norteamericana en Centroamérica, que en ese momento estaba muy fuerte con Reagan, claro, con Bush, ¿no? Que estaban metiendo mucho dinero, ¿no? Estaban incluso haciendo prácticas de guerra bacteriológica en algunas zonas de El Salvador, por ejemplo, ¿no? De repente dejaban caer una bomba de ¿cómo se llama? Conjuntivitis, por ejemplo, en una zona, y toda la gente andaba llena de lagañitas y cosas de esas, ¿no? Hacían experimentos ahí raros. Entonces, el tema era ese, y entonces José Wonderberg, el secretario de Finanzas, nos dio esa lana para que publicáramos una colección de libros de poetas centroamericanos, hablando de ese tema de la intervención. ¿Y entre esos poetas estuviste tú? Entre esos poetas estuve yo. Yo publiqué algunos libros también. Ok. Sí. Y después de esta primera publicación, ya de probarte como un poeta publicado, lo cual es bien difícil, ¿no? Hablando de poesía. Sí. ¿Qué siguió en tu carrera? Ya estabas en México, ahora sí ya estabas instalado, tenías ciertas conexiones. Sí. Y entonces, ¿cuál fue el siguiente paso para ti en términos profesionales? Claro. Había un amigo que recuerdo muy bien, César Aldama, que era un promotor cultural. Y él me metió a mí en el ambiente. Yo ni me acuerdo cómo lo conocí. ¿En el ambiente te refieres al ambiente cultural? Porque hoy se dice en el ambiente, pues cuando le entras como a las comunidades gay, lésbico, etcétera. Ya. No, era más bien como un movimiento cultural. Ok. En ese entonces, ¿no? Y ahí estaba, había un personaje como Julia Marichal, por ejemplo, que era la hija adoptiva del cuentista. Ay, ahorita te digo, se me borran algunos nombres. Y había varios personajes de la literatura mexicana muy importante. Estaba la esposa, Telma Navas, la esposa de Efraín Huerta, por ejemplo. El poeta. Exactamente. Lance los poemínimos de Efraín Huerta, están bien divertidos. Sí, los poemínimos son muy buenos, por cierto. Entonces había un conglomerado, un conjunto de intelectuales, artistas, un montón de gente que estaba haciendo labor de solidaridad con Centroamérica, ¿no? Entonces, por ahí había un personaje que se llamaba César Aldama, que él trabajaba en ese entonces en CEP Cultura. Y a él le interesaba mucho la poesía y quería difundirla, y entonces nos convocó. Leíamos poemas los domingos, me acuerdo yo, en el kiosco Morisco. Okay. Después del toquín de la Sinfónica, íbamos nosotros. Okay. Kiosco Morisco ahí en la colonia Santa María de la Ribera. Perdón, Santa María de acá de la Ciudad de México. Sí. ¿Ahí fue cuando hiciste tu primera editorial? No, fue con
con este episodio con José Wonder. Esa fue la primera. Y entonces se llamaba Son Popo de Mayo, que es un animalito. Que te iba a preguntar qué onda con ese nombre. Son Popo haz de cuenta que es una hormiga que vuela, pero es grande. Y sale nada más en mayo. Después de la lluvia se inunda todo el espacio Son Popos, ¿no? Entonces, ¿En El Salvador? En El Salvador, exactamente. Entonces lo tomé como una referencia nostálgica. Ajá. Y entonces, durante ese tiempo hiciste una nueva editorial, ¿te mantuviste con la misma? Sí, me mantuve un tiempo con esa editorial, yo creo que aproximadamente como unos 5 años, más o menos, como 5 años. Ya después se cambiaron las cosas, dejé por un periodo el trabajo editorial y me involucré más a la participación de promoción cultural como maestro, porque en CEP Cultura nos enviaban a dar cursos, talleres de poesía, de literatura, a Coahuila, a Chiapas, a Veracruz, a todas partes, ¿no? ¿Y pudiste conocer el país? Y pude conocer el país. En ese entonces había un programa que se llamaba el PACAEP, que por cierto fue idea de Jesús Reyes Heroles, que era programa de actividades culturales en apoyo a la educación primaria. Y la idea era que la poesía y la literatura se integraran a la clase de español de manera creativa. Órale. O sea, creando, no nada más leyendo. Exactamente. Entonces se convertían en talleres de creación literaria. Talleres de creación literaria, proponíamos recursos didácticos muy lúdicos para que los chavos y los niños disfrutaran la poesía, por ejemplo, ¿no? Esa era la misión. Que por cierto ese programa lo eliminó Vicente Fox. Lo que te iba a decir es que parece que había una relación muy estrecha entre la cultura, la promoción artística y el gobierno hasta antes del PAN, ¿no? Parece que el PAN sí, no era que hubiera muchísimo arte y demás promovido por el Estado, pero había algo. Y pareciera que de pronto con los gobiernos panistas esto cambió, por no decir que disminuyó o empeoró. Claro, sí, definitivamente, porque por ejemplo, en las administraciones del PRI, de la época de los 80, 90, habían personajes con una trayectoria muy culta también, hay que decirlo. Sí, pues estuvo pues diferentes escritores, artistas al frente de secretarías y demás, ¿no? Bremer, por ejemplo, era el secretario de Educación Pública y era un hombre cultísimo, cultísimo, ¿no? Me acordé de el escritor de 100 años de Pedro Páramo, Rulfo, que fue secretario del Instituto Indigenista, ¿no? Y por ahí también algo se ha dicho que también eran maneras que tenía el gobierno de cooptar la opinión de estos artistas para tener una intelectualidad a modo, que hablaran bien del Estado, o al menos que no hablaran del Estado, porque pues dependían de para sus becas, programas, etcétera, o porque tenían una chamba directa allí, ¿no? Claro. En el caso de Rulfo, yo siempre he pensado de que él fue muy sincero, No creo que haya sido como para simular, como para disfrazar al sistema. Rulfo tenía un gran vínculo con el campesino mexicano, Era muy sincero en su obra, pues. Está muy plasmada, muy claramente plasmada, ese interés, ese vínculo, esa cercanía que él tiene, no solamente en términos literarios, sino humanos, con el trabajador de la tierra, ¿no? Entonces, él estuvo al frente del Instituto Nacional Indigenista y pienso que fue una administración bastante buena, a secas. Muchos lo criticaron de ser un paternalista, tener una visión demasiado asistencialista con los indígenas. Yo no lo creo. A mí me pareció una administración, de lo que yo recuerdo, bastante buena en cuanto a propuestas, diseños, estructuras de proyectos. Me pareció muy buena. Habían cosas verdaderamente contrastantes, ¿verdad? Pero esos eran los políticos.
Y te voy a poner un caso. Llegó una vez un político del PRI a una comunidad de allá de Chiapas, de las montañas de no sé dónde. Entonces les dijo, ¿cuál es la demanda que ustedes tienen? No, pues lo que pasa, le dije, que nosotros lo que queremos es que nos apoyen para que podamos hacer el café, poderlo procesar y no sé qué. No se preocupen, mañana mismo tienen la máquina de café. Y llegó la máquina de café y la instalaron. El problema es que no había luz. Y así eran, ¿no? Sí, las decisiones al vapor, pero sin una infraestructura, una planeación adecuada. No, yo decía esto de los intelectuales en general, porque pues se ha visto que diferentes gobiernos, no solamente en México, se llevan a cabo ese tipo de programas, sobre todo al inicio de ciertos presidentes, ¿no? De ciertos gobiernos, pues para evitar ciertas ondas, ¿no? Ciertas críticas y mostrar una apertura gubernamental, o sea, y los casos son muchísimos, ¿no? Estaba pensando ahorita, mientras hablábamos de Rulfo, pensaba en Octavio Paz, pues que se fue a la India, y así podríamos seguirle con un montón, ¿no? Y bueno, pues parecía ahí que si no había un acuerdo clarísimo, escrito, pues sí había como cierta una paz no determinada, ¿no? Entre el artista y el gobierno. Digo, es lo que mucho se habla de eso en general, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, mira, el mexicano, yo lo conozco y he vivido con los mexicanos. Y ahora lo eres, ¿no? Y ahora ya lo soy. ¿Sí? Ajá. Entonces, el mexicano es muy institucional, ¿eh? Y estos grupos de intelectuales, estos artistas, defienden a capa y espada las instituciones. Octavio Paz era uno de estos. Uh-huh. Estaba con Salinas de Gortari. Sí. Y estaba con no sé quién, pero renunció a su función diplomática en el 68 en protesta contra la masacre de Tlatelolco, y era crítico y se consideraba un liberal, ¿no? Entonces eran manejos de esta característica muy particular de la intelectualidad mexicana, pero del mexicano también. Uh-huh. Porque aparte hay que decir que después de 1910 todos los mexicanos son revolucionarios. Uh-huh. Claro. ¿No? ¿Tú crees que hoy sigue siendo así, este carácter institucionalista, tanto de la gente que se dedica al arte como de la gente que andamos a pie? Menos, yo creo que ha cambiado mucho la visión. Okay. Sí, yo creo que ha sido desacralizado todo este tema. Yo veía unas conferencias y una clase incluso que da Jorge Volpi, está disponible en YouTube, sobre la historia de los intelectuales en México, okay, una parte de esta. Y bueno, dice que se acabó esa figura de intelectual que era una persona que tenía el poder de convocar la opinión de muchas personas, precisamente por esa fragmentación que ha dado lo que estás diciendo, las redes sociales, el smartphone y demás. Total. En donde ya no tenemos un Octavio Paz, no tenemos un Juan Rulfo, que se están disputando quién tiene allí la representación de las artistas, de los artistas, sino que tenemos cientos de personas que estamos emitiendo nuestra opinión y generando, pues, mayor o menor incidencia en la opinión de los otros. Y entonces ya no se puede hablar de intelectuales que mantengan esa autoridad, ¿no? Al menos en la opinión del pensamiento. Sí, efectivamente. Ya no es la capilla de autores. Uh-huh, uh-huh. Porque los blogs y las redes sociales están llenas de publicaciones digitales, ¿no? Y antes no, antes encontrabas a 10, 15, 20 escritores que publicaban sus libros y era algo así como muy exclusivo, claro, claro. Muy particularmente selectivo, ¿no? Esa sería la palabra. Más que exclusivo, es selectivo. ¿Algo de eso te llevó a ti a mantener o a ir creando nuevos proyectos editoriales? Sí, exactamente. Me llamó la atención mucho las redes sociales, particularmente esto, porque ahora, digamos, la propuesta es no solamente imprimir el libro en papel, sino que también digitalizarlo, ¿no? Para que pueda estar
allí a la orden de estas personas que leen ahora en soportes digitales, como la tablet, ¿no? Claro. Que muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, están abandonando los libros, ¿eh? Sí. Muchísimos. Ya, digamos, hablar del libro impreso ya es para una generación, ¿eh? ¿Tú sigues imprimiendo libros? Sigo imprimiendo algunos, sí. Incluso ya los procesos de impresión son digitales también, que eso ha facilitado mucho el trabajo de publicación, porque antes tú tenías que hacer una tirada mínima de 500 libros. En offset no podría ser menos. Ahora puedes imprimir 50 libros. Lo que te iba a preguntar, ¿tú, consciente de este cambio sobre la tecnología y el consumo, sí, por qué sigues publicando libros físicos? Sí, bueno, ahora es por pedido, ¿eh? Ahora ¿Quién te los pide? Mira, por ejemplo, ¿cómo es el asunto? Sí, hay gente que está interesada en publicar libros. Hay, por ejemplo, un librero, Jorge, que me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que hagamos una colección de libros de culto. Okay. Libros que en los años 70 se publicaron y que nunca más se publicaron más. Ya, yo pensé que para rendir culto a algo. No. Libros de culto. Sí. Ocultistas. Ándale, ocultistas. Y me propuso, por ejemplo, a Georges Bataille. Ajá. La historia del ojo. El erotismo. ¿No? Que es un librito pequeñito de como de 74 páginas que salió, lo publicó en los años 60, finales de los 60, ya luego hizo una edición que es un ladrillote, ¿no? Pero por ejemplo, en particular, es el primero que él escribió y pues es muy interesante el libro, ¿no? Ya no se publica más y él quiere hacer una colección de estos libros. ¿Y lo están planeando? Nunca más. Sí, ya va a salir el primero, Órale. que es el de Georges Bataille. Para quien no le ha leído a este cuate, el francés, hizo un libro que se llama La historia del ojo. Está bien provocador, bien rarito, te lo recomiendo mucho. Claro. Georges Bataille, La historia del ojo. Y entonces van haciendo ahora libros más o menos con estos proyectos. Sí, de pedido. ¿Y dónde los venden o cómo es el asunto ahora? Para una editorial independiente como la tuya, digo. Mira, los puntos de venta generalmente lo hacen de manera muy artesanal, muy familiar, ¿eh? Porque esto también ya está hasta medio monopolizando. O sea, el siglo XXI trajo tecnología, pero también trajo una dinámica de mercado editorial muy distinta. Me estoy refiriendo a Gandhi. ¿Cómo no? O al Fondo. O sea, hay como 3, 4 editoriales que tienen sus librerías. Pero de ahí en fuera, la gran librería es Gandhi, en particular. Entonces, ¿cómo él hace una editorial independiente para sobrevivir, para promover sus libros, para venderlos? Sí, mira, la dinámica, la mecánica de editoriales como La Orquídea Errante, que publica poesía, ¿no? Es lo más difícil que te puedes encontrar la poesía. La poesía todavía no entra por la puerta grande de las editoriales, ¿eh? Claro. Por ahí está ahorita el cuento ahí colándose, la novela de la reina, evidentemente, sí. ¿No? Pero en el caso de la poesía, lo que nosotros hacemos es la venta de libros en actividades que organizamos. Okay. Entonces, colocamos libros en algunas librerías, ¿no? Por presencia. Porque para empezar, el librero no te compra los libros, ¿no? Los dejas a consignación. Okay. 3, 2, te los pone en el lugar más difícil para que la gente los pueda ver. No te los pone en la mesa. ¿Nos referimos al Péndulo o a Gandhi esas? ¿O te estás refiriendo a cualquier otro librero? Digamos que la más importante, ¿no? Te mete tu librito por allá. Y eso complica más, ¿no? ¿Te lo podrían poner en la mesa si les das una lana? ¿O eso no aplica? No. Okay. No, es un criterio de los libreros. De repente, por ejemplo, ellos... lo que pasa es que los poemas, los libros de poemas que generalmente se publican en las editoriales pequeñas como la nuestra, son de una gran calidad, ¿eh? Porque los criterios son de reconocer la vitalidad del discurso,
de los poetas, ¿no? ¿Y cómo los reconoces? ¿No? Bueno, publicándolos, ¿no? Para que estén permanente a las manos de los lectores. Pero no son famosos, no son Elena Poniatowska, no son Octavio Paz, no son Pacheco, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Rosario Castellanos, que ahorita Rosario Castellanos, ahí viene. Que por cierto, pues son grandes claro. exponentes de la literatura, pero que estos son como poetas emergentes. Son jóvenes. Los que tú publicas. Exactamente. De mucha calidad, por supuesto. Y algunos no tan jóvenes, como nuestro amigo Benjamín García, ¿no? Que con él hemos publicado ya como 3 novelas de él. Chavalón. Sí, por ejemplo, ¿no? Que ya es, ¿cómo se llama? Un venerable padre. Un venerable padre. Oye, hablando de venerables y de poemas, estás escribiendo un nuevo poemario y me gustaría ver si nos puedes leer 1 o 2 poemas, como para ver en qué ondas andas, para que la gente le dé un cáliz. Perfecto. Porque digo, con la gente que se dedica a la música, pues es bien fácil buscarlos y escuchar una rola de ellos. Sí. Pero con un poeta, pues está medio difícil. Sí, entonces, difícil. ¿quisieras leernos algo? Claro, no venías preparado. Por favor. Sí, exacto. De lo que tú prefieras. El libro se va a llamar... En el silencio hago otras cosas. Ok. Sí. En el silencio hago otras cosas. Bueno, voy a leer este poema. Aquí es bien importante porque fíjate que el libro está organizado con trabajos de diferentes épocas también. O sea, hay algunos que estoy recién desempolvando de 2007, por ejemplo. Okay. Y que tienen que ver con esta experiencia también del silencio. De la meditación, de todo este trabajo que hemos hecho tú y yo durante muchos años también, ¿no? Ahorita hablamos un poco de eso. Y también me late que leamos un poema, ¿sí? Aunque sea uno, si se pueden 2 horitas si nos da tiempo. Porque a veces la gente tiene la idea de que van a leer poemas y entonces ya se están imaginando acá el fondo musical de violines y pianito, tararara, ¿no? También, como Paco Stanley, sí. Mi recuerdo, ¿no? Sí, y entonces, no era lo que me refería con poesía. Sí. Bueno, es que ellos son declamadores. Ándale, claro. Porque hay una diferencia entre el que lee poemas y el que declama. Bueno, y también hay gente que lee sus poemas y lo hace muy bonito. O sea, muy estaba bonito. Pensando en Sí, cómo no. El argentino ¿cómo se llama? Ay, güey. Juan Gelman. Haz una cara Gelman, ¿no? Claro. Él declamaba muy padre, pero en cambio había otros que declamaban horribles. Pablo Neruda. Puta, por ejemplo, ¿no? Parece que es un sacerdote que está acá, taladrando la oreja. Sí. Entonces, si no habían oído poemas así, que no fueran los de Paco Stanley y estos, pues ahí les va uno del silencio de Humberto Acevedo. Venga, por favor. Muy bien, voy a leer este poema que se llama La araña del cuadro. La araña del cuadro vive sumisa al placer del bocado, como el silencio de Dios en el cuenco de la muerte. Le sobran ojos y como el caleidoscopio, la luz es ciega. Uno la ve y se finge muerta, uno le habla y se detiene sorda. El animal del marco vive en el cuadro de la pared, mancha culpable, juguete desmayado, araña galante, araña libando la fatigada sangre de la herida en la colmena de cadáveres bruscos, donde el viento huele a glándula y seda. Uno la toca y se le entibia el corazón, uno le habla y se muere de terror. Cuando un disturbio repentino mancha la soledad, la araña huye por el hilo acústico de su apresurado temor y siente la sombra cuando se detiene junto a la claridad como el calambre en la desesperación del sabor amargo. Yo la observo con el alma de mis sentidos y aprendo de sus patas su fina inocencia. Gracias, Humberto. Están bien padres las figuras ahí. Me quedaron resonando algunas, como el olor de la seda y de las glándulas, ¿no? Sí, en el aire. Sí. Qué raro.
O sea, está padre, precisamente eso se trata, la figura poética, ¿no? De crear realidades que normalmente no existen. Sí. O que puedes apreciar únicamente en esa meditación poética. Exactamente, es un trabajo contemplativo, ¿no? Que observas algo y ese algo te lleva a notificarles a los demás lo que podría pasar. Okay. No como la historia que te notifica lo que pasó, porque esa es la diferencia, digamos, entre la poesía y la historia, ¿no? O sea, ¿la poesía está apuntando hacia el futuro, dices? Sí, ¿O exactamente. hacia la fantasía? Exactamente, yo aquí pronto estoy hablando de una araña, ¿no? Que vive en un cuadro, ¿no? Y esa araña tiene un mundo, ¿no? Entonces yo te estoy notificando lo que podría pasar en ese mundo, ¿no? Que yo realmente no lo conocía hasta que lo imaginé. Ok. ¿No? Que eso es bien importante. Y lo que te iba a decir es que a lo mejor esa es parte de la dificultad de la poesía, y si no me desmientes ahorita, y es tener el tiempo para contemplar el mundo. Tener el tiempo para reflexionar sobre la palabra o sobre ciertos objetos, ¿no? Creo que eso es lo difícil de escribir un poema, a diferencia de otros géneros, en donde puedes ir más en chinga. O sea, tu observación y la profundidad de esa observación es distinta. A lo mejor observas una situación, una realidad, pero en el poema es como observar un instante, un pedacito de realidad muy pequeñito y sobre ese profundizar, ¿no? Al menos es lo que nos estás ofreciendo acá. Sí, y te quería preguntar, la meditación, ¿haces meditación también como una práctica constante? Exacto. ¿Es parte de tu praxis poética o no tiene nada que ver? Mira, lo que pasa que pues ya después del proceso meditativo, donde ahí no hay ninguna participación intelectual, ¿no? Después hay algunos como resolanas, ¿no? De esa experiencia que te pueden llegar y te pueden motivar a crear un texto. Okay. ¿No? Pero evidentemente en el momento en que estás en la meditación no estás pensando en crear nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Dejas tu vida allí, en el silencio, en el noble silencio, ¿no? ¿A qué te refieres con el noble silencio? Explícanos un poquito. Sí, por favor. Es bien importante este concepto del noble silencio, ¿no? O sea, ¿por qué el noble? ¿Por qué el adjetivo? Exactamente. Porque la nobleza del silencio es que te permite actualizar tu existencia. En el silencio, creas un campo energético nuevo, que no te lo puede permitir el bullicio, el arrebato vertiginoso del mundo, de la sociedad, ¿no? Porque en ese tránsito la gente anda involucrada en miles de cosas, ¿no? Y la gran ingratitud de nuestro tiempo es no tener tiempo para actualizar nuestra vida. Digamos que ese es el tema principal con el silencio, ¿no? Que te permite actualizarte. Emocionalmente, psicológicamente, existencialmente, en el plano que tú quieras, ¿no? El silencio es muy sanador, verdaderamente sanador. Aparte que te permite contactar con tu acontecer interior, que es una de las cosas bien importantes, ¿eh? Generalmente a veces la gente está muy confundida o se hace demasiadas preguntas. ¿Qué haré? Voy a ir, ¿cómo se llama?, con los cubanos para que me tiren los caracoles, para que me den respuesta, voy a ir con el tarotista, voy a ir con no sé qué, ¿no? Porque la gente está buscando respuestas, claro, pero las respuestas están allí. Tú eres un promotor de ciertas prácticas espirituales. ¿Cuáles son a las que más te estás dedicando actualmente? Me refiero a espirituales, ahorita que hablabas del tarot y esto, cosas que no tienen que ver con el tarot, pero sí con otra forma de espiritualidad. Sí, pues básicamente es la meditación budista, okay, la que me ha, ¿cómo se llama?, atraído desde 1994. Básicamente, ¿no? Ok. En este caso, estoy pensando que es una vocación, es una actividad, pues que no es tan ajena a la actividad poética, ¿no? Ahorita estaba pensando en Leonard Cohen, ¿no? Que también Cohen se convirtió
no sé si él era practicante judío antes de ser budista. O sea, yo sé que era judío, pero no sé si era practicante. Estuvo un periodo. Y después se hizo monje budista, él zen, ¿no? Él es zen, sí. ¿Cómo se graduó, tío? Se ordenó en un monasterio de Canadá. Ya. Sí. Hay unas imágenes ahí bien graciosas de él dando una entrevista donde dice, sí, estoy en retiro y aquí nada más estamos meditando, pero yo tengo mi pomo. ¿Quieres? Y le sirve una cubita a su entrevistadora, ¿no? Pues porque sí, dice, pues me cuesta trabajo dejar ciertas cosas del mundo de allá afuera, ¿no? En el campo de retiro. Y también das clases de Chine Chikun. De Chine Chikun, también de Chikun, que es una práctica taoísta. Ok. Pero también es una práctica budista, porque Bodhidharma era un budista que hizo una gran cantidad de trabajo con el Chikun en China. Cuando él llega a China, ¿no? Porque la historia de Bodhidharma es interesante, porque cuando fue la invasión musulmana a la India, prácticamente ahí muere el budismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Fue una orgía de sangre que hicieron en la India, ¿no? Dicen que eran unas pilas enormes de budistas y brahmanistas, asesinados. Incluso hay un fenómeno muy interesante, porque si tú vas a la India, yo no he ido, pero me han contado, que no vas a encontrar una pieza escultórica que no esté mutilada, porque los musulmanes rompieron todo eso. Porque es una acuérdate que la religión de ellos, ¿me recuerdas su religión? El Islam. Sí. Gracias. El Islam es una religión. Perdón, deberíamos de hacer una aplicación que fuera. Sí. Oye, chino. Sí. ¿Cuál es la religión de los musulmanes? Oye, chino, ¿cómo se llama el autor de tal libro? Perfecto. Sí. Entonces, acuérdate que el Islam era una religión de la palabra escrita. No hay imágenes. Tú vas a una mezquita y no va a haber una sola imagen. Y en la India estaba lleno de imágenes. Claro. Entonces, para ellos fue una cosa de ofensa brutal, ¿no? Entonces, Bodhidharma y todos los budistas se expanden por el mundo, por el Asia meridional, septentrional, la China, y Bodhidharma va a fundar el budismo Chan en la India, ¿no? O sea, que China, perdón. Al final funcionó eso, fue un genocidio y demás, una persecución religiosa, pero al final ayudó a que el budismo se esparciera por buena parte de aquel tiempo en el mundo. Lo que pasó con el Dalai Lama y los chinos ahora. Exactamente igual. Ya. Exactamente. Entonces, él en China hace prácticas de Qigong, ¿no? Obligado también por las circunstancias, porque dicen que Bodhidharma era muy peludo. Ok. Y en China, un maestro peludo no tiene el menor respeto. Tiene que ser lampiño. Totalmente. Entonces, dice, cuenta la leyenda, ¿no? Que Bodhidharma se fue a meter a una cueva un año a practicar un sistema de Qigong para que se le cayeran todos los vellos del cuerpo. Órale. Lástima que no había depilación láser, sino pues la tenía más papa, ¿no? Exacto, hombre. Hoy te venden unas maquinitas, pero súper rápidas, ¿eh? Sí. Me dio risa lo que estabas contando del Dalai Lama y China, la invasión china en el Tíbet, y creo que tengo que explicar mi sonrisa o mi risa, y es por estos paralelismos que se da la historia y por lo contradictorio que resulta una imposición militar de ese tipo. Es decir, China estaba queriendo terminar con el budismo en Tíbet y pues le sale el tiro por la culata, porque resulta que en lugar de exterminarlo, al contrario, lo multiplica fuera del Tíbet, pero lo multiplica en el mundo, ¿no? Y lo mismo pasó con los musulmanes en la India en ese momento, queriendo terminar con algo. Pues las paradojas de la historia a veces que no se pueden contemplar, ¿no? Por eso me dio risa, ¿no? Porque en absoluto me cause gracia el genocidio tibetano actualmente. Oye, y ya para ir cerrando, esta parte de la poesía y de la meditación, ¿cuánto tiempo llevas meditando?
Pues desde 1998 más o menos. Ya un ratito. Sí, ya. Sí. Hay fusiones entre la palabra y la meditación. Decías, por ejemplo, los musulmanes no tienen imágenes, tienen palabras. Hay formas de que la meditación budista se exprese a través de la palabra, de la poesía, por ejemplo, que es lo que tú cultivas. Sí. Y no ahorita, Ajá. Sino el haiku de Basho, han habido, bueno, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Era poeta, por ejemplo. Él expresaba muchas cosas dármicas con poemas, ¿no? Sí. Todo la tradición de haiku. Para quien no lo ubica, Thich Nhat Hanh es un monje vietnamita que acaba de fallecer, pero falleció hace poco tiempo. Un gran maestro que estuvo viviendo en Francia, ¿no? Ahí fundó su comunidad. ¿Cómo no? Plumbash, ¿no? Algo así. Pues ahí buscan sus libros. Sí, tiene una forma de entender la meditación y la poesía muy, muy particular. ¿Cómo no? Cierto, tienes toda la razón. Sí. Y así como él y como los japoneses, hay una gran cantidad de poetas. En el Tíbet está el poeta famosísimo del Tíbet, que cantaba. Ahorita se me fue el nombre también. Practicante que decían que se puso verde de haber comido tantas ortigas, ¿no? Exactamente. Sí, a ver si ahorita nos acordamos. Entonces, oye, Chino, ¿cómo se llama el practicante tibetano? Milarepa, gracias. Sí, Milarepa. Por ejemplo, él fue un gran poeta. Sí. ¿No? Tiene varios libros de poesía, ¿no? Y ahí está expresado todo el pensamiento dármico, ¿no? Con imágenes, con recursos retóricos propios de la poesía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que es bien padre. Creo que eso nos podría dar para otro podcast, hablar de la poesía y las religiones. Para mí que es un tema fascinante. También. Porque digo, también San los católicos. Juan de la Cruz. Exacto. Estaba pensando en los católicos y los místicos, católicos, pues han tenido una gran producción poética, ¿no? Ahí les recomiendo esta de la oscura noche, la oscura noche del alma o la negra noche del alma, ¿no? Algo así. Pues que también es una reflexión poética sobre la desolación espiritual y demás. Están bien padres, ¿no? Vale la pena ahí como de pronto revivir esos textos que ya se están quedando en el olvido, creo, ¿no? Humberto, llegamos a un momento de esta charla en donde ahora tú haces la pregunta. Entonces, la cosa es que, como si esto fuera un oráculo, ¿verdad? Esta es la sección de preguntándole a. Haces una pregunta así al universo, al aire nada más, en voz alta. Después de eso tira los dados y vemos qué resultado sale y sacamos de ahí la página en donde vamos a leerte la respuesta a tu pregunta que nos va a dar hoy Rosario Castellanos. A ver qué tal. Perfecto. Entonces, ¿qué te gustaría preguntarle al mundo? Me gustaría preguntarle, un poco relacionado con el tema que hemos hablado ahora, ¿qué hacer con la poesía? Órale. Adelante, tira los dados, a ver qué nos dice Doña Chayo. Venga. Esa mano sí tiró varios cubiletes en el pasado, ¿ah? Bueno, sí. 10. Y aquí son 6. Ay, güey, eran 6. Y 4, 20. Vamos a ver la página 200. ¿Te late? Ok. ¿Qué hacer con la poesía? Y Rosario Castellanos te dice: atados mano contra mano y vueltos, forcejeando por irnos, uno hacia el sur, hacia el fragante verde, y el otro a la osquedad de los desiertos. Desgarrados, sangrando yo con la herida tuya, y tú quizá doliéndote de no tener siquiera una pequeña brizna de dolor que no sea también mío. Hemos sido gemelos y enemigos. Ahí está. Clarísimo, Carlos. Sí, ¿Cómo no? ¿Qué hacer con la poesía, no? Tú te vas al sur, tú te vas a los bosques, hablamos del dolor, hablamos de estas cosas que está hablando Rosario. Exactamente. ¿Qué hacer con la poesía, no? Es bien importante la pregunta porque mucha gente dice, mira, a mí no me gusta la poesía porque no la entiendo. Generalmente esa es la... recurrentemente
O por lo menos es la respuesta que yo he recibido cuando les pregunto a las personas, oye, ¿por qué no te gusta la poesía? Porque no la entiendo. Claro. Así, tal cual, ¿no? Pero yo siempre les digo, mira, aquí hay una cosa, un punto importante y quizás una sugerencia. Ajá. Para ti, lector, les digo yo que no te gusta la poesía. Mira, yo he leído poemas en los cuales yo he terminado diciendo, no sé qué dijo, pero qué bonito cómo lo dijo. Entonces, que es la primera aproximación, les digo, que es de carácter más emocional. Claro, claro. Buscar la sonoridad de las palabras, porque la poesía es eso, el ritmo, es sonoridad, claro. ¿No? Oye, me recordaste a lo que le pasaba a los jóvenes de tu época, sí. Los hippies, que escuchaban a The Doors o a Led Zeppelin, que decían, no entiendo ni madres, güey, pero se oye bien chingón y quiero seguirlo oyendo, ¿no? Sí. ¿De qué habla la canción? Ya luego me dice, ¿no? Ay, es que ahora que traducen las letras, ya que está Google y demás, dicen, pinche canción más cursi, cabrón. Yo pensé que era acá como de la revolución y es de yo te amo, no me dejes y... Porque a veces el mensaje no es exactamente lo más importante, sino las resonancias emocionales, ¿no? Totalmente. Ya después les digo yo, hay personas que se dedican al estudio de la estructura externa, interna, los símbolos del poeta, qué quiso decir, por qué lo puso acá, cómo era para él su cosmovisión, qué le influyó. No, hay una gran cantidad de un cúmulo intelectual, ¿no? Que va haciéndose acervo, ¿no? De estos críticos académicos. Entonces, pero realmente le digo a los lectores, no les compete esa función crítica académica. Sí, no tienen que ser poemólogos. No, exactamente, ¿no? Y yo creo que incluso les digo, una de las derechos humanos del lector, es decir, no me gusta. Porque tampoco está uno obligado a decir... Ay, sí, no, qué hueva, claro. Todo tengo qué que... padre, claro. ¿no? Jorge Luis Borges, qué maravilla, me encanta. No, les digo yo. Porque eso ha sido el gran error, que creo yo, de terminar odiando a la poesía. Porque los profesores de español, cuando eres pequeño, te ponen lecturas verdaderamente imposibles para uno. Sí, para esa edad. Y a huevo te tiene además que gustar, ¿no? Pareciera. Sí. Entonces, esa es una de las cosas bien importantes, el respeto a los derechos humanos de los lectores, de poder decir, no me gusta, no me voy a leer todo el libro, me voy a brincar las páginas, no le voy a llevar un orden, etcétera, ¿no? Que no tiene que ser forzoso, pues, la lectura de poemas. Pero sí, yo creo que es importante, siempre les digo yo, aproximarse a los poemas con una gran apertura emocional. Sobre todo, porque en la poesía, siempre les digo yo, mira, la poesía no tiene nada de la lógica cartesiana del mundo de 2 más 2 son 4. Claro. En poesía 2 más 2 pueden ser 6, les digo yo. Pueden pasar muchas cosas, les digo yo. Entonces, tener esa apertura emocional de los poemas yo creo que es un primer paso para poder ser lectores de poesía. Gracias, Humberto. Sí. Pues me gustaría con esto cerrar, con esas recomendaciones que haces. Yo ahorita voy a hacer unos comentarios también hacia el final de la plática que tuvimos. Pero antes me gustaría que les dijeras a las personas que nos están viendo dónde pueden encontrarte o encontrar tu trabajo, los libros que estás haciendo ya digitalizados, etcétera. ¿Dónde pueden contactarte? Sí, bueno, para las personas que quisieran ver el trabajo editorial poético mío y de otros compañeros, que formamos un equipo, pueden buscarnos en zorradepapel.com.mx. Es un blog que tenemos, es una página de arte, historia, filosofía, poesía y literatura. Entonces, ahí van a encontrar una gran cantidad de artículos que pueden ser interesantes para la gente que quiere aproximarse a la lectura de poemas de literatura. Perfecto. Ahí también pueden saber de tus actividades de meditación y demás que estás haciendo públicas. No, ahí no, digamos que en donde podrían encontrar esta información es en jinyang.facebook.com
humbertoacevedo.com. Ok. Digamos que es una página de Facebook. Perfecto. No digamos, es una página de Facebook. Vale. Pues muchas gracias, Humberto, gracias por tu tiempo, gracias Muchísimas por tu poema, por no venir preparado para esto. Sí, sobre todo. Y bueno, pues espero que nos volvamos a encontrar claro que pronto. Sí, cómo no. Muchas gracias. Y gracias también a ti por estar acá, compañero poeta, tomando en cuenta los últimos, ¿cómo dice? Ya se me fue la rola. Tomando en cuenta los últimos acontecimientos o no sé qué. Sucesos de la poesía. Quisiera preguntarte. No, muchas gracias, creatives del mundo, por participar en esta conversación. Creo que de lo que estuvimos hablando con Humberto, hay varias cosas que pueden resultar llamativas. A mí me pareció, por ejemplo, que el mundo de antes, antes de los dispositivos, tenía una exigencia intelectual que no tiene el mundo de hoy. Y valdría la pena preguntarnos cuáles son las consecuencias de eso. De que no necesitemos de esta memorización de datos, de nombres, etcétera, que tampoco ya estemos privilegiando ese conocimiento que antes se le consideraba libresco, es decir, una información intelectual o de un bagaje cultural amplio. ¿Qué consecuencias trae eso? Me imagino que algunas buenas y otras malas. Te dejo ahí abierta la pregunta, si quieres comentarlo aquí en el espacio de comentarios de este video, sería genial. Por otro lado, pienso que tenemos otra historia de migración, como ya hemos tenido aquí otras en las que hemos platicado, y de nuevo nos queda claro que la migración, al contrario de lo que se piensa, nos trae precisamente muy buenas anécdotas, mucha riqueza al país. Y así es que creo que valdría la pena estar más abiertos respecto a este fenómeno de la migración acá en el país. Y por último, 2 puntitos más. El silencio creo que es importante. Estamos tan envueltos en una dinámica vertiginosa de ruido, de llamadas, mensajes, todo el tiempo estamos conectados. Creo que nos hace falta tener esos espacios de silencio para poder entonces encontrar nuestras ideas y por tanto ser más creativos. Por último, me gustaría invitarte a que pensemos en esa apertura emocional de la que nos habla Humberto y permitir que nuestro consumo cultural y artístico deje a un lado las pretensiones y las expectativas, que podamos resonar de una manera distinta con los poemas, las canciones, con aquello que nos vamos relacionando. Espero que estas cosas te sirvan para potenciar tu creatividad. Yo soy Ebres Landa, te agradezco mucho que hayas estado aquí, le doy las gracias a Chino por toda la producción, a Casero Podcast, y nos vemos la próxima para seguir con más conversaciones. Que estés muy bien. Casero Podcast se hace audio.